Ok, vamos a grabar la lección. Espíritu Santo, ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Sí se ve, sí se ve. Ok, vamos a empezar. Vamos primero que todo a orar y empezamos. Señor Padre Bien. Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar aquí presentes esta noche con este anhelo, este deseo de tener un tiempo contigo, de aprender de tu palabra, de ser guiados, Señor. Guárdanos, Padre, en ese tiempo que podemos acceder primeramente a tu presencia, estando a cuentas contigo, aprovechar también para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras fallas, nuestras faltas, lo que hemos hecho mal. Señor Santo, permite que nuestro corazón siempre esté dispuesto a empezar de nuevo, a volverse a levantar cada vez que caigamos, Señor. Lamentamos nuestras faltas, Señor, y queremos siempre entrar a tu presencia, a cuentas contigo, Señor, no manchados con nuestras transgresiones, Señor. Gracias por tu limpieza, por tu perdón y permite que esta lección de esta noche sea edificante para nuestras vidas, que podamos aprender un poco más de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Espíritu Santo, la lección número 2, la deidad del Espíritu Santo. Ok. La semana pasada, ¿se acuerdan de qué habíamos hablado? ¿Se acuerdan el tema? De la personalidad del Espíritu Santo. La persona, ¿no? Sí, exactamente. La persona. La persona. Claro. El día de hoy lo que vamos a profundidad es en su deidad. Y ya prácticamente la semana pasada les había resumido cómo este es el tema de la deidad, ¿no? Entonces yo como resumen, yo hermanitos, quisiera que ustedes me resuman cuáles eran las características de Dios, ¿no? ¿Cuáles eran, qué cosa hace que Dios sea Dios? ¿Me dicen? ¿Me cuentan? ¿Me resumen? Bueno, primeramente por su naturaleza divina, pues, ¿no? Ujú. Ya, pero ¿qué incluye la naturaleza divina? Que es omnipresente, Ahí omnisciente, está. supereminente, Omnipresente, ¿no? presente, Puro. omnisciente. Omnisciente, ¿Qué ¿no? más? Omnipotente, Omnipotente. ¿Qué más? eterno, Su claro, eternidad. eterno. ¿Qué más? Ajá. Mm, Santo. Libre de pecado. Su santidad ahí Claro. incluye que sea libre de pecado, ¿no? ¿Qué más? Santo. Que es un Dios soberano. Soberano. Soberano, ¿Hay obvio. algo más que sea? Tiene personalidad. Bueno, eso es Sí, lo la vimos en la personalidad es por primera. cada uno, ¿no? O sea, cada persona tiene su personalidad. Pero Dios en sí, incluye esto, ¿no? Lo que son sus características de Dios. Ahora, cada persona el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tienen sus propias personalidades. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Tendrá algo más por ahí que se me esté pasando y que no me estoy acordando? Verdadero. Es bueno, es real. Claro, eso lo podríamos Claro, real es poner real, pues, ¿no? dentro de lo otro, ¿no? O sea, Claro. está dentro, Ajá. involucrado dentro de lo demás. Yo creo que esto es lo que más resume las características de Dios, ¿no? Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, su santidad y su soberanía. Eh, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo tiene todas esas características, ¿ok? Porque es Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo, y vuelvo a repetir, no es un Dios, ¿ok? No es un Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu está en comunión con el Padre y con el Hijo para que los tres juntos hagan un solo Dios, una sola naturaleza. Hermanitos, si no van a usar el audio, les pido que lo apaguen.
Disculpen, estornudé. Estoy también un Entonces, poco mal con la faringe también yo. entonces, Dios tiene eso, ¿no? Son características que las tiene tanto el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres hacen un solo Dios. Eso es algo que, es un misterio que la Biblia nos explica, nos aclara de cómo es Dios, cómo Él trabaja, cómo Él obra, ya desde el principio, desde Génesis, Dios hablaba en plural, ¿ok? Él se llamaba a sí mismo como Elohim, ¿no? Elohim. Y Elohim, la palabra Elohim, Elohim, ¿sí, no? Elohim indica ¿Qué, Dios, Dios en qué plural, es, señor? Dios en plural, ¿ya? Dios en plural. Entonces, esta palabra generaba mucha confusión en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque no entendían, ellos eran monoteístas, ¿ok? Los judíos eran monoteístas. Y ellos no comprendían bien este tema, ¿no? ¿Por qué Dios está en plural? ¿Por qué Dios está en plural si ellos son monoteístas? Ellos no comprendían. Entonces, ellos relacionaron la palabra Elohim como un Dios grande, ¿no? Entonces, Dios grande. Dios grande. ¿Por qué? Porque la única manera de que ellos comprendan la pluralidad del único Dios era haciendo creer, o sea, era pensando que Dios era grande. Dios es tan grande que está en plural. Eso era su pensamiento inicial, el pensamiento como ellos tenían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, antes de que venga nuestro Señor Jesús, habían muchos misterios que no habían sido revelados aún. Entonces, cuando viene Jesús, muchos de estos misterios se revelan, ¿ok? La luz de la palabra viene, ¿no? La verdadera y correcta interpretación de las leyes de Dios se aclara con Jesús. Entonces, Jesús prácticamente cuando viene, cuando se bautiza y ocurre lo que es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre aparece en el cielo y le dice, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma simbólica baja y se postra en Jesús. Entonces esta representación de la Trinidad ya nos va avisando, ya nos va dando una pista, ¿no? De que la pluralidad de Dios, ¿no? La palabra Elohim, que es Dios en plural, se está presentando, ahora sí, a vista de toda la gente, ¿no? Entonces vemos que Dios efectivamente sí es en plural. La palabra Elohim se confirma cuando se presenta Dios ante nosotros, ¿no? ¿Y cómo se presenta Dios ante nosotros? En tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? En un solo Dios, pero es un Dios plural. Es un Dios plural, ¿por qué? Porque son tres personas en uno, ¿ok? Entonces, el misterio de la palabra Elohim se aclara, ¿no? Se aclara cuando ya hablamos de la Trinidad. Hasta hoy en día los judíos que no creen en Jesús, ¿ok? Hasta hoy en día ellos siguen creyendo que Elohim es un Dios grande, ¿no? Es un Dios grande. ¿Por qué? Porque todavía rechazan la Trinidad. Entonces ellos siguen creyendo que Elohim plural, están hablando de un Dios grande. Otra gente también tiene una postura, obviamente, para rechazar la Trinidad. Cuando Dios habla en plural, hagamos, ¿no? Hagamos la creación, hagamos. O sea, él habla en plural. Dios, lean Génesis, dijo, hagamos. Él habla en plural. ¿Por qué? Porque él está hablando con toda su creación. Dice, él y sus ángeles y sus arcángeles y sus querubines y sus serafines, ellos van a crear a la humanidad, van a crear. Pero eso es falso, hermanos. Eso es falso. ¿Por qué?
Porque en el proceso de la creación, los ángeles no tenían nada que ver ahí. Los serafines, los querubines no tenían nada que ver ahí. El creador, el omnipotente que hizo todo fue Dios. ¿Ok? Fue Dios. Dios fue el creador. Los ángeles no crearon nada. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no estaba involucrando a los ángeles. ¿Ok? Porque ellos no eran creadores. Estaba hablando Dios junto con el Espíritu, el Padre y el Hijo. ¿Ok? Entonces, esa postura, no, Dios hablaba en plural porque Él se dirigía junto con sus ángeles y sus principados y todo eso que iban a crear. No, eso es falso. ¿Ok? Dios, cuando Él habla en plural, no se está refiriendo a los angelitos que están alrededor de Él. Dios se está refiriendo a la Trinidad. Eric, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Por qué cuando Cristo se bautiza y desde ese momento se devela todos los ministerios que todavía estaban ocultos, ¿por qué hasta ahí? ¿Por qué él no, o sea, cuando él viene a la tierra, nace y comienza ya él a crecer y a juntar a sus apóstoles y tal, él no podía hacer ningún tipo de milagros, no podía actuar realmente con el poder que él tenía hasta que él se bautiza? ¿Por qué ese símbolo de ese bautizo le permitió, le abrió camino a que él hiciera milagros, sanidades, prodigios y todo lo demás? ¿Qué determina para Dios qué nos quiere decir a nosotros a través de ese paso que da? Porque Jesús tenía toda autoridad para hacerlo, yo creo que antes también. Yo no sé si en las bodas de Caná, cuando él convierte el agua en vino, no sé si él ya se había bautizado hasta ahí. Ya estaba bautizado. Sí. Estaba bautizado, ¿no? Ok. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hasta ahí tenía que hacerlo? ¿Por qué no lo hizo de una manera como lo estaba haciendo sin bautizarse, digamos? ¿Por qué la pauta del bautizo? Vale. Dios tuvo un plan, ¿no? Con Jesucristo, y el plan era que Él muera por nuestros pecados, que nos enseñe, que nos predique y todo. Pero también Jesús no solamente fue Dios en la tierra, sino también fue un hombre, ¿no? Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Su naturaleza, la naturaleza de Jesús, ¿ya? Implica que él no está dividido, ¿no? En hombre y Dios, sino que él es una unidad. O sea, él es 100% hombre y 100% Dios, y eso no se quita. ¿Ok? Entonces el objetivo de Jesús, si bien es cierto, era el de tener un ministerio, antes de ese ministerio, él tuvo varias responsabilidades de hombre que yo creo que estaba en su plan cumplir, ¿no? En su plan cumplir antes de iniciar su ministerio. Entonces, más o menos podríamos decir, ¿no? Esta es una línea, ¿ok? Esta es una línea y él más o menos aquí, ¿no? Aquí en un proceso de, mira, este es un tema que hay una pequeña disputa entre 1 y 3 años, ¿ok? Algunos dicen 1 año y medio, 1,5 le voy a poner acá, 1 año y medio a 3 años, que duró su ministerio total, ¿ok? ¿Ya? Entonces, todo lo que hizo Jesús lo hizo en este periodo. Más o menos él empezó a sus 30 años, entre sus 31 y 33 años, ya había terminado todo y ya lo habían crucificado. ¿Ok? Entonces, ¿y qué hizo aquí? ¿No? ¿Qué hizo en este periodo de 30 años? ¿Ok? ¿Qué hizo en este periodo de 30 años? No nos dicen mucho, solamente nos dicen aquí, más o menos, aquí, primero, bueno, acá nace, ¿no? Y a los pocos días se circuncida, ¿ok? Acá circuncisión. Circuncisión.
Y aquí una época muy importante, visita el templo, ¿ok? A sus 12 años, más o menos, visita el templo. Desde más o menos sus 12 años, no se habla nada de él. ¿Qué pasa? Que ocurrieron muchas cosas en la vida de Jesús. Primero que todo, Jesús era hijo primogénito. ¿Qué quiere decir? Que él tenía hermanos menores que él, ¿ok? Porque Jesús fue el primer hijo. Entonces, él nace de María de forma milagrosa, pero posteriormente María y José eran esposos y ellos tuvieron más hijos, ¿ok? Y no hay nada malo en que dos esposos tengan hijos. Es más, el matrimonio es una bendición que la dio Dios. Dios creó a Eva y lo primero que hizo fue casarlos, ¿no? Entonces, para Dios es de gran bendición un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces no tendría ningún problema que María y José tengan hijos. Entonces, a sus 12 años, a sus 12 añitos, Jesús era el hijo mayor y de cierta manera era el hijo responsable, ¿no? El que se tenía que hacer cargo de sus hermanitos. No se sabe, la historia no te lo cuenta, no te lo detalla, ¿ya? No te lo asegura qué es lo que pasó con José, con el papá, ¿no? De Jesús. Pero en algún momento de este periodo, en algún momento, parece que José fallece, ¿ok? Parece que José fallece. Entonces, me están escuchando, ¿verdad? Al momento de Sí, está José, bien. al momento de José fallecer, digamos que aquí, ¿ya? Jesús a sus 18 años, ¿no? Yo estoy inventándome esta fecha, ¿no? Pero en este periodo, en este momento, José fallece por alguna enfermedad, por algún accidente, por algún problema que le haya ocurrido. Jesús tuvo que hacerse cargo de la casa. Jesús era carpintero, la profesión del papá. José, desde que Jesús era un niño, le enseñó el arte del trabajo con la madera, y Jesús se volvió un carpintero, y cuando José tuvo esta ausencia en la familia, porque probablemente falleció, Jesús se quedó como hombre de la casa, ¿ok? Como hombre de la casa. Y probablemente, yo te digo, esto ya son posturas, suposiciones, porque en la Biblia no te lo dice. Entonces, probablemente Jesús se quedó como cabeza de hogar, hasta que el hermano más pequeñito pueda ser independiente. ¿Ok? Pueda ser independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no iba a iniciar su ministerio, ¿ok? Jesús no iba a iniciar este ministerio siendo un irresponsable con su familia, ¿ok? Jesús pudo haber empezado antes, claro, él pudo haber empezado antes, pero tenía hermanos menores, hermanos pequeños que tenía que cuidar, y él era el hombre de la casa, ¿entienden? Jesús no se casó, Jesús no vino para casarse, para tener hijos, Jesús no vino para eso. Jesús era un hombre, Dios en tierra, que tenía un propósito, y ese propósito era fallecer, era morir por nosotros. Entonces, hubiera sido irresponsable que él tenga una familia. Imagínate yo, ¿no? Yo tengo justamente 31 años, la edad de Jesús. Imagínate que yo me case, tenga un hijo bebé, y me mate. O sea, me maten al año, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esa criatura? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a trabajar por él? ¿Ok? ¿Y quién se va a hacer cargo de mi esposa? O ¿Entienden? sea, él vino con ese propósito, ¿no, Eric? Él Claro, vino claro, solamente para estar en la él cruz, vino, él nada vino, más. él vino para morir por nosotros. Claro. Entonces, hubiera sido irresponsable que este hombre, sabiendo que lo van a matar, tenga una familia, tenga una esposa e hijos. ¿Qué pasa con ellos? Entonces,
es totalmente, o sea, no encaja, ¿no? Es totalmente fuera de foco creer que Jesús pudo haber querido tener una familia. Jesús no quería tener familia porque él sabía la consecuencia que ibas a padecer. Entonces, hasta esta fecha, hasta la fecha en que él inicia su ministerio, él tenía que quedar bien como hombre, porque Jesús fue 100% hombre, Jesús es 100% Dios, ¿ya? Y como hombre tenía que ser un hombre ejemplar, un buen hombre, un buen cabeza de hogar. Y si tenía hermanos menores de edad, él no iba a iniciar su ministerio hasta asegurarse de que todos sus hermanos sean independientes y no tengan necesidad de un padre. Y María, obviamente María tampoco la iba a dejar sola. Por eso el momento en que Jesús estaba en la cruz, encomienda a su apóstol amado, a Juan, para que él se haga cargo de su madre. Y él lo dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? O sea, como quien dice, ahora, a partir de hoy día, que yo ya no voy a estar entre ustedes, por favor, hazte cargo de mi madre. Jesús fue un hombre ejemplar desde el inicio hasta el final. Jesús fue un hombre en su naturaleza humana, un hombre que hizo las cosas bien, que fue buen hijo, que fue buen hermano y que fue buen padre. Padre adoptivo, entre comillas, porque sus hermanos pasaron a ser como sus hijos, porque él tenía que cuidarlos. ¿Ok? Y hay una boda que se festeja, las bodas de Canaán, en la que particularmente María ocupa un cargo tan importante que cuando se acaba el vino, él dice a las personas, oye, hagan caso a lo que dice mi hijo, ¿no? Y parece, ¿no? Esto ya es una suposición mía, o sea, tampoco crean que yo estoy hablando palabra de Dios, eso es lo que podría ser, pero no necesariamente ha ocurrido, esto es algo que viene de mi cabeza. Probablemente esta boda era de la última de las hermanas, la hermanita menor de Jesús, probablemente, y esto es una posibilidad, que se haya estado casando esa fecha. Y de esta manera Jesús dice, ya no tengo a nadie más a quien cuidar, puedo empezar mi ministerio. Entonces, con el bautizo, él es como, él como le dice a Dios, aquí cumplí con mi tarea de hombre, de responsabilidades, de entregar las cosas correctas a mis hermanos crecidos, y hoy comienza mi ministerio espiritual. Eso. Una cuestión. Exactamente. Gracias, Eric. Entonces, Jesús más o menos a sus 30, y obviamente 30 años, es una edad de un hombre con voz y voto, ¿no? Un hombre ya adulto, ya maduro, un hombre que puede salir y hablar ante el público sin ser menospreciado y sin ser visto como un mocosito, ¿no? Porque imagínate Jesús a sus 20 años tratando de convencer a medio planeta de que Él es Dios. Mucha gente lo iba a ver como un loco, como un tontito, ¿no? Porque es muy chiquito, ¿no? Está hablando un disparate. Pero un hombre de 30 ya, de cierta manera, ya tiene madurez, ¿no? Para aclarar, ¿no? Para enfrentarse y para explicar sus ideas con argumentos y sin ser visto como un niño. Entonces yo creo que Dios fue muy sabio al escoger esta edad para iniciar su ministerio de Cristo. Entonces, y eso, más misterio no hay y más cosas no te explica la Biblia, pero yo creo que Dios en su sabiduría sabía que esa edad era la edad correcta para que Jesús empiece, ¿no? Y el ministerio de Jesús fue corto, no fue un ministerio de 10 años, 8 años, 15 años, no, fue un ministerio que duró poco tiempo. Y en ese poco tiempo él escogió a sus apóstoles y hizo muchos milagros, predicó, dio muchos sermones, hizo muchas cosas increíbles y dio su vida por nosotros. Ok, entonces eso fue más que todo el resumen de la vida de Jesús. Y Jesús también tenía, como Dios, todas estas características de aquí, ¿no? Todas estas características de aquí, Jesús también las tenía. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tenían
las características de Dios. ¿Ok? De Dios. Vale, vamos a continuar. En la clase de la semana pasada, hermanos, por eso yo les recomiendo, si es que no han estado presentes, vean el video. Yo detallo cada característica, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir ser omnipotente? ¿Qué cosa quiere decir ser omnipresente? ¿Qué es la eternidad, y la soberanía y la santidad de Dios? Entonces, si es que alguno de ustedes no ha estado presente, ve el video y ya aclara ese tema, para no repetir lo mismo de la semana pasada. Ok. En la lección previa establecimos que el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, no es una persona humana porque no tiene cuerpo humano. El Espíritu Santo es una persona divina. Él es igual al Padre, al Hijo en todo sentido. ¿Ok? Entonces, es importante colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel que el Hijo y el Padre. ¿Ya? El Hijo y el Padre y el Espíritu Santo están al mismo nivel. En el mismo nivel espiritual, ellos están en armonía, ellos están en comunión. Los tres hacen todo juntos. No hay pelea, no hay riña, no hay disputa, no hay altercamiento entre ellos. No es que, yo no me pongo de acuerdo, no. Todo lo hacen en plena armonía, en plena comunión. Cualquier decisión que haya ocurrido fue porque ellos tres estuvieron trabajando juntos. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo, hay mucha gente que de cierta manera lo menosprecia, lo pone como la persona menos importante de la Trinidad, cuando el Espíritu Santo es igual de importante que el Hijo y que el Padre. Lo único es que tiene diferente función. Entonces, como habíamos visto que el Padre es el que prácticamente es el que concede los deseos, las peticiones, uno cree que el Padre es el más importante. No necesariamente. El rol del Padre es ese. El rol del Hijo es acceder al Padre, es tener comunión con Él, es salvarnos. Y el rol del Espíritu Santo es tener comunión con el Hijo, interceder por nosotros, convencernos de pecado, darnos dones espirituales y acompañarnos en nuestro día a día. Entonces, cada uno tiene un rol, ¿no? Cada uno tiene un rol y ningún rol es superior o inferior al otro. Yo creo que los tres están bien distribuidos y los tres trabajan muy bien, ¿no? Entonces, son iguales. La Escritura afirma Dios es espíritu en Juan 4:24. En 1 Corintios 6:11. Hermanita, si no vas a usar el micro, lo apagas, por favor. Se escuchan ruidos. Ok. Entonces, Pablo lo llama el espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro de que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, estas tres personas son espíritu, ¿no? El Hijo es espíritu también. El Padre y el Espíritu Santo son espíritus. El Espíritu Santo es Dios. Creemos que el Espíritu Santo es divino porque el Espíritu Santo posee atributos divinos. Él es, ya habíamos puesto acá, Él es eterno. Cuando más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, omnipresente, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Está en todo el lugar, ¿no? Entonces, aquí están pasajes que ustedes pueden anotar para aclarar los atributos de Dios que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la eternidad de Dios, del Espíritu Santo en especial, se presenta en Hebreos 9:14. La omnipresencia del Espíritu Santo en Salmos 139:7. La omnipotencia del Espíritu Santo en Lucas 1:31, que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, todo lo puede, ¿no? En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Más que todo el versículo de Lucas 1:35 nos habla, ¿no? Que todo lo puede, ¿no? Es omnipotente, omnisciente, porque el Espíritu todo lo escudriña. En 1 Corintios 2:10 nos habla sobre el conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo estudia, todo lo analiza. La santidad del Espíritu Santo, ¿no? En Lucas 11:13. El Santo Espíritu, el Espíritu Santo es un adjetivo, no un sustantivo, el cual
describe su carácter, santidad, ¿no? Justamente el Espíritu Santo tiene el atributo de santidad por su nombre, ¿no? El nombre dice que es un Espíritu Santo. Entonces está tácitamente incluido su santidad. Aparte de lo que es verdad y comunión, que son, bueno, esos son otros que le están agregando aquí, ¿no? El Espíritu Santo es el que da testimonio sobre el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. En Juan, 1 Juan 5:6 nos aclara que el Espíritu es la verdad. Y en 2 Corintios 13:14, la comunión entre el Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Entonces, también la comunión del Espíritu Santo, comunión entre ellos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en comunión. También hay una comunión entre el Espíritu y nosotros, que el Espíritu está morando en nosotros, en los creyentes. Creemos que el Espíritu es divino porque, ¿no?, el Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede hacer. ¿Ya? En Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, ¿no? La creación. El Espíritu Santo también toma parte en la creación. En lo que es salvación, 1 Corintios 6:11, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Sobre la salvación, el Espíritu Santo también está dentro de la salvación. También nos da vida. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Y en Romanos 8, 8 versículo 2 y el 11 dice, lleva el nombre del Espíritu de vida, ¿no? Entonces el Espíritu también otorga vida. El Espíritu Santo, el autor del nuevo nacimiento, ¿no? Juan 3:5, el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces acá también nos indica, nos da una pauta sobre el nuevo nacimiento. Creemos que el Espíritu Santo es divino porque las declaraciones bíblicas, ¿no?, son importantes en Hechos 5:3-5, ¿no? Entonces acá también es interesante ver algo, ¿no?, que su divinidad, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Acá, ¿no? En Hechos 5:3-5, dice, ¿para qué mientes al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Acá Pedro estaba indicándole a Ananías y Zafira, por su pecado de la mentira que habían hecho. Entonces Pedro le dice, oye, tú no me estás engañando a mí, tú estás engañando al Espíritu Santo. Estás engañando a Dios, le dice. Entonces ahí Pedro aclara que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? En Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El Espíritu posee sabiduría creadora. Acá hay una cosa, hermanos, que quiero resaltar, y es esta de acá. A ver, aquí, ¿ya? A ver, acá lo voy a poner arriba. Jehová, ¿no? Jehová. Jehová, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo dices, Feli? ¿Qué significa la palabra Jehová? ¿Jehová no es Dios Todopoderoso? No, Yo soy. yo soy eso. Yo soy. ¿Ok? Ok. Qué bueno que vayamos aprendiendo, ¿no? Ajá. Para eso es bueno. Sí, Jehová significa yo soy. Ahora, hay un tema muy importante. Jehová está mal escrito. La pronunciación correcta. Hay una gente que dice Yahvé, ¿no? Hay otras que dicen, pero parece que la traducción correcta es Jehová, ¿no? Jehová. Pero, sería así, Jiré dice español. Jehová, ¿Mm? lo dicen los católicos. Yahvé, Jiré. Yahvé. Yahvé le dicen católicos y alguna que otra religión. Pero yo creo que más o menos según lo que estaba analizando, la pronunciación más correcta sería Jehová. Jehová, si esta J se pronuncia como J, ¿no? No como H. Jehová se pronunciaría Jehová, ¿no? Y la traducción de Jehová es yo soy, ¿no? Yo soy. Y Jesús, por ejemplo, está mal traducido, ¿no? En realidad el nombre correcto es Yeshua, ¿no? Pero obviamente con el tema de la traducción y la
pronunciación de las lenguas, en español suena como Jesús, en inglés suena como Jesus, pero parece que su nombre original era Yeshua, ¿no? Yeshua y Jehová. Jehová era el nombre original, ¿no? Entonces, el nombre de Jehová es Yo Soy, que es el nombre de Dios. Hay un tema, que hay mucha gente que confunde que el nombre del Padre, el Padre, se llama Jehová. ¿Ya? Pero el Padre no es Jehová, ¿ok? Este tema hay que entender claro. El Padre no es Jehová. Jehová es Dios. ¿Me entienden? ¿Alguna duda de esto? No es lo mismo, Eric, Padre, ¿Mm? Dios. No ¿Qué? es lo mismo. Dios y Padre no es lo mismo. No, no, no. Dios es la Trinidad. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión. ¿Ok? Ay, El Padre es una persona de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, Jehová es Dios en general. O sea, es Dios trino, es Jehová. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el Hijo y el Espíritu Santo también son Jehová. ¿Ok? Jehová significa yo soy. ¿Ok? Yo soy. Y Jesús, Él es yo soy. ¿Ok? Él es Jehová. Jesús es Dios. ¿Ok? El nombre de Dios es Jehová. Entonces, las personas normalmente que no tienen bien claro este tema, confunde que el Padre es Jehová, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Pero no es así. Dios es trino y Jehová es el nombre de los tres en unidad. ¿Ok? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ellos tres en unidad, como un solo Dios, son Jehová. ¿Ok? Ellos tres son yo soy. ¿Ok? Eso yo quiero aclarar porque personas que creen, no, el papá es Jehová, el hijo es Espíritu. No, el papá no es Jehová, el papá es el papá. ¿Ok? El papá es papá y ya está. Pero como Dios en Trinidad, ellos es Jehová. Ellos tres son Jehová. ¿Ok? Ellos tres son lo que en español decimos Jehová, ¿no? ¿Para qué? Para no sacar del nombre de Dios, no hay que sacar al Espíritu Santo y a Jesús. ¿Ok? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Los tres son yo soy, los tres son yo, Jehová. Este es un tema que quería aclarar para que no haya confusión. Eric, Sí. una pregunta. Ujú. Yo escuché justamente hace poco una prédica en la que hablaban sobre el significado Ujú. que contenía pues la palabra en creo que las primeras versiones de, bueno, el idioma original del Antiguo Testamento, ¿no? Creo que fue arameo, ¿no? Me parece. Hebreo. Hebreo, ¿no? Hebreo. Hebreo y arameo, unas pequeñas partes del Antiguo Testamento fueron en arameo, pero la gran parte fue en hebreo. Ya, en hebreo. Y había una palabra que definía justamente lo que tú dices, ¿no? Cuando hablaba de la unidad, ¿no? Hay una palabra, en cuanto a los idiomas, tú sabes que varían bastante, ¿no? O sea, hay una palabra que significa, para nosotros puede significar tener un solo significado, pero para otros tienen varios significados. Y asimismo, hay una palabra que puede significar diferentes cosas, ¿no? En ese sentido, en esta prédica hablaban sobre que a Dios lo conocían como lo que tú dices, ¿no? Como varios a la vez, ¿no? Pero en plural, Elohim. Elohim. Y que había una palabra que era en singular, ¿no? Porque es diferente, pero no recuerdo qué significaba, pero eso era, te mentiría si te digo qué era eso es lo que significa, ¿no? Pero era así el plural y el otro en singular. Y que justamente hablaban porque los judíos, ¿no? Negaban muchos de ellos, pues lo que tú dices, ¿no? Niegan la existencia de un Dios trino,
¿no? De la Santísima Trinidad, sino que para ellos es un Dios único, ¿no? Que es en este caso Jehová. Pero justamente basada, no sé qué parte de la Biblia, pero voy a tratar de buscarlo, pero era justamente ese significado, ¿no? Que era la palabra que tú dices, Elohim, no sé si era Elohim, pero también había un significado que en la parte de la Biblia hablaban justamente de ambas palabras, ¿no? O sea, y por qué la diferencia entre una y otra. Eso quería... Vale, no, sí, o sea, que yo sepa Elohim, tampoco soy muy erudito en nombres, pero Elohim significa Dios en plural, ¿no? Ahora, el singular no sé cuál será. De repente hay otro nombre, pero Dios tiene varios nombres. Dios tiene varios nombres que la Biblia se lo atribuye, y entre ellos es Elohim, Jehová, ¿no? El significado de Jehová es yo soy, ¿no? Yo soy. Y decir esa palabra era prácticamente, era muy alarmante para el pueblo judío de esa época, ¿no? O sea, es una palabra muy sagrada, muy sagrada. Entonces, la palabra Jehová no se pronuncia mucho. Prefieren decirle Padre a Dios, o Elohim, o otros nombres, porque Jehová sí quiere decir yo soy, ¿no? Entonces, decir yo soy es una palabra muy sagrada. Entonces, y Jesús, él decía, yo soy me envió, ¿no? Yo soy. Antes que Abraham, yo soy. Jesús dijo eso, ¿no? Antes que Abraham, yo soy, lo dice la Biblia. Pero Se yo lo soy. dijo ¿Ah? a Moisés, se lo dijo a Moisés porque Moisés le preguntó, ¿y qué voy a decir cuando el faraón me dice, ¿quién te Claro, manda? claro, Y dile le que dice, dile que me envió, yo soy, ¿no? Dile que me me envió envió, yo soy. claro, yo Ajá. soy, pero obviamente la traducción es Jehová, ¿no? Jehová me envió. Pero el significado es que yo soy me envió, ¿no? Entonces el gran yo soy es Dios, el nombre de Dios es el gran yo soy. Ahora, una pregunta, la última. Ujú, Tú dices que los tres son, Dios es trino, ujú, pero Dios es el rey, el soberano. Dios es el que da las pautas. ujú, Y, o sea, Dios es el creador, ujú. ¿no? Dios es el creador, Jesucristo y el Espíritu Santo lo acompañan porque son No, uno no, no, solo. no, a ver. Acá hay un A ver, tema. No podemos confundir, yo lo estoy aclarando. No hay un Dios, ¿ok? No es que sea Dios y sus amigos, no es Dios y sus amigos, no es Dios, Espíritu Santo y Jesús. Los tres son Dios, ¿ok? Los Claro. tres son Dios. El Padre es una persona. Tú me puedes decir, me puedes estar hablando del Padre, claro, del ok, Padre, ok, pero... espérate. Ujú, Para entenderlo de esta manera. Yo soy hija, ujú, pero también soy madre, ¿ok? vale. Yo soy hija, soy madre y, ¿qué otra cosa más podría decir? Soy tía, ¿no? Hermano, ¿Qué otra cosa más? Soy tía, soy mamá, hermana. soy hermana y Ujú, sigo siendo yo. claro, O sea, no claro. es que se dividan, una hermana es una y la hija es otra. No, no, Y no, a ver, acá hay un tema. más o menos así, digamos que es. No, no es así tampoco. A ver, el tema es esto. Tú sigues siendo una persona, ¿ok? Tú sigues siendo una persona. Dios no es una persona y un Dios. O sea, Dios es tres personas y un Dios, ¿ok? Entonces, no es que el Hijo y el Padre y el Espíritu sean el mismo. Y es algo que yo quise aclarar la semana pasada, porque hay mucha gente que piensa eso. Hay mucha gente que cree que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es el mismo que simplemente se triplicó y se presentó, pero no es así. No podemos decir así porque la Biblia aclara que cada uno tiene su propia personalidad y que cada uno tiene su propio rol, ¿no? Y que los tres están en comunión. Entonces, no es que sea el mismo, hay gente que cree eso, los unicitarios creen que Jesús y el Padre fueron el mismo, y que entonces si fueran el mismo, ¿qué hizo? O sea, Dios bajó del cielo a la tierra para morirse a sí mismo. O sea, no hay no hay mucha claridad en creer que sean el mismo. Los unicitarios, yo no sé cómo hacen para calcular,
el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea la misma persona, pero es que no son la misma persona. Que ese es justamente un misterio, ¿no? Porque son Claro. manifestaciones de una misma persona, como No, se no, muestra, son claro, la diferentes. persona de Jesús, ¿no? El mismo O sea, Dios. claro, y antiguamente también el verbo es Jesús y el Espíritu Santo se movía, dice, por toda la tierra, o sea, siempre han estado Sí, juntos. desde el inicio Dios se ha presentado en plural. Ya con el Nuevo Testamento se reveló la Trinidad de Dios, ¿ok? Pero no es que sea uno haciendo tres funciones, ¿ok? No, no es uno haciendo tres funciones, son tres personas que cada uno tiene su función y los tres hacen uno, ¿ok? Los tres, como dice, ¿no? Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios, ¿ok? Los tres son Dios. Cada uno tiene su... Cada uno tiene su nombre, ¿no? Usted nos dice que y están en el mismo nivel, ¿no? Claro, eso. Los tres están al mismo nivel, los tres están en comunión, los tres están juntos. Ya he dicho que el Padre no es superior al Hijo, el Hijo no es superior al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es superior al Padre. ¿Ok? Los tres están en armonía y en comunión. ¿Ok? Los tres. ¿Ya? Y los tres son Dios. Los tres son Jehová. ¿Ok? Los tres son Jehová. El Padre no es Jehová. La gente cree que el Padre es Jehová. No, el Padre no es Jehová. Los tres son Jehová. El Hijo tiene nombre, sí, ¿por qué? Porque se le puso, cuando vino al mundo, se le puso que se llame Jesús. Y el nombre de Por Jesús eso, claro, se ha por eso revelado. discúlpame, Eric, cuando dice uno Dios trino y poderoso, no, Dios trino, o sea, Dios trino y poderoso. Cuando uno ora al Señor le dice Dios trino, o sea, está diciendo tres en uno solo, ¿no? Dios trino y poderoso. Por eso no se dice poderosos. Poderosos no se dice Dios trino y poderoso. O sea, tres en uno solo, poderoso, ¿no? ¿Está bien así? Sí. Lo que pasa es de que, claro, es bien fácil decir Dios es trino y es un solo Dios. Claro, todo el mundo lo lee, lo entiende, ¿no? Realmente cuando profundizamos este tema es válido que no sé si será 100% aclarado. Yo creo que Dios a cada uno te va revelando las cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante dejar bien claras las pautas de Dios Trino, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, toda mi vida he orado, Padre amado, te doy gracias, le estoy orando al Padre, ¿no? Entonces... Pero mira, es que cuando tú oras, la Trinidad está presente. ¿Y cómo es así? Mira, te voy a hacer un ejemplo. Tú le dices Padre amado. Sí. ¿No? Padre amado, Dios todopoderoso. Cuando dices Dios, estás hablando de los tres. Cuando dices Padre, es porque estás haciendo un pedido al papá. Y eso está bien. ¿Ya? Y tú le oras y le pides, Señor, yo necesito esto, aquello, todo, en nombre de Jesús. Entonces ahí ya estás agregando a la segunda persona. ¿Ya? Y todo este tiempo que tú estás en relación con el Padre, en el nombre del Hijo, es porque el Espíritu Santo te está llevando a Dios. ¿Ya? Entonces, es parte de la teología. Yo lo enseño desde verdades fundamentales. Lamentablemente, los que no han llevado verdades fundamentales, primeros pasos, cómo hacer tu devocional, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, conmigo, van a tener estos problemas aquí en Espíritu Santo. Porque yo aclaro esto. Yo desde el primer día, desde que piso verdades fundamentales con los niños espirituales, yo les explico estas cosas, ¿no? Entonces, la Trinidad está en conjunto. Tú no llegas a Dios si no es porque el Espíritu Santo te llevó a Dios. A ti no se te ocurre, estoy caminando en la calle un día, uy, se me ocurrió buscar a Dios. No, no se te ocurrió a ti. Tú como persona buscas hacer pecado porque como carne que eres, tu carne te lleva a pecar. ¿Ok? Tu carne te lleva a pecar. Y cuando tú te vas a la presencia de Dios, no viene porque tu carne se le ocurrió buscar a Dios, es porque el Espíritu Santo que mora en tu corazón te llevó a Dios. ¿Ok? Ahora lo entendí. Entonces, ahora recién lo acabo de entender. Cuando uno ora está la Trinidad presente porque primeramente el Espíritu Santo te lleva a buscar a Dios, tú se lo estás pidiendo al Padre
Y todo lo que pides, lo pides en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Entonces De ahí está la Jesús. Trinidad. Ahí está la Trinidad, el Espíritu Santo llevándote a los pies de Dios, ¿no? De Padre, Ujú. y lo haces todo en nombre de Jesús. Entonces siempre hay Trinidad. En cada momento que tú ores, tiene que estar la Trinidad presente. Tú no lo vas a decir en nombre del Espíritu Santo. Tú vas a decir en el nombre de Jesús, porque así nos indicó el Padre. Así nos dijo, exacto, Así que nos todo aquel dijo. que vaya al Hijo Ujú, directamente al Padre. O claro. sea, a través de Jesús, Jesús es el filtro para Sí. llegar al Padre. Sí, Es el mediador. claro, y para llegar a la situación de simplemente doblar tus rodillas o simplemente cerrar tus ojos o de empezar una pequeña oración, no vino de ti, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando a ti. Entonces siempre hay Trinidad ahí presente. Ya hemos Amén. dicho que bueno, yo ya expliqué hace un momento que cada uno tiene un rol, ¿no? Que cada uno tiene un rol. Y el rol del Espíritu Claro, el Santo, Espíritu ¿cuál es? Santo es el que redarguye. A Eso. Jesucristo lo conocemos porque Él se hizo presente, o sea, humanamente. Ujú. Y el Padre es el que siempre estuvo sentado en su trono. Sí, o sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos lleva a buscar a Dios, nos revela cosas. El Espíritu Santo nos habla, dirige nuestros pasos, mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo, por eso dice, ¿no? Hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que estar con Dios en nuestro corazón a tope. O sea, que el Espíritu Santo esté morando de tal manera que Él reine en nuestras vidas y que su obra se muestre en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver en futuras clases lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero hay que tener en claro que el Espíritu Santo tiene un rol. Entonces, tú cuando haces una petición, no se pide al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el rol del Espíritu Santo no es concederte deseos. ¿Ok? El rol del Espíritu Santo, ya hemos dicho, primero es demostrarte que, redarguirte del pecado, decirte, oye, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y llevarnos a Dios. Porque son tres personas con diferentes características. Sí. Son una, pero son tres Ujú. con diferentes características. Claro. Y el rol del Espíritu Santo es el que redarguye. Ujú. Sí. Ahora, el de Jesucristo, ¿cuál es? Él es el que Llevarnos al Padre. intercede. Llevarnos Él al es Padre. el que intercede, ¿no? Él es el que intercede y el Jesús, Padre es claro. el que... Jesús es el Claro. intercesor. O sea, tú no puedes pedirle Claro, nada al sí, Padre, sí. no puedes pedirle Sí, nada al Padre sí. si no está Jesús allí. Si no está Jesús ahí, tienes toda la Claro. razón, claro, claro. Entonces, Ahora lo entendí, Jesús, ahora sí que lo entendí bien. Jesús es Porque el todavía vínculo. te cuento que yo me enredaba mucho, no quería darle lugar a otros pensamientos, porque uno con los pensamientos viaja y se va bien lejos. Sí. Entonces es mejor tener sabiduría, porque a veces uno termina confundiéndose. Entonces yo no le he dado lugar a eso. Siempre era Padre, yo sé que tú me escuchas, bla, bla, pero siempre cuando he tratado de pensar cómo es esto de 3 en 1 y tal, hasta ahorita, no hay una explicación clara. O sea, no lo hay. Pero más o menos para entenderlo es así como lo acabas de decir ahorita, que yo lo he entendido. No sé si mis hermanos que están escuchando lo entendieron, o hay muchas personas que son muy sabias, que quizás tienen más conocimiento, pero yo lo acabo de entender ahorita. Y gracias porque me entró la explicación. Gracias. Claro. El tema es que a veces personas y pastores que yo personalmente considero que no hacen una buena labor, es representar a la Trinidad en un ejemplo humano. Y tú no puedes poner algo como un misterio de Dios con ejemplos humanos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo escuché, ¿no? Dios es como el agua. El agua puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. ¿Ok? El agua puede ser duro como el hielo, puede ser líquido como el agua y puede ser un gas. Entonces, y así es la Trinidad. No, así no es la Trinidad. Estás confundiendo a una iglesia haciéndonos creer que Dios es como el agua.
Y por eso hay mucha gente confundida, que no tiene claro la Trinidad, porque compara con algo lógico o con algo humano, como para tratar de entender que así es Dios, pero es que Dios es más allá, Dios es más complejo que eso. Entonces, la única forma de explicarlo un poquito es decir que son tres personas que hacen un solo Dios, con roles distintos, ¿ok? Que viven en armonía, en comunión, y que los tres están al mismo nivel, que los tres están juntos en cada decisión que han tomado desde el inicio de la humanidad, y ya, ¿no? Y están ahí para nosotros, ¿no? Y cada vez que tú te diriges a Dios, los tres están presentes, ¿ok? Los tres. Si tú no te diriges bien a Dios, o si tú lo mutilas a Dios, ¿cómo puede estar ahí presente? O sea, si tú te diriges al Padre sin invocar al Hijo, ¿no? Que es el intercesor, entonces, ¿cómo vas a llegar al Padre sin el Hijo? ¿No? Y sobre todo, ¿cómo vas a llegar al Padre si no tienes el Espíritu Santo en tu corazón? Entonces, tú estás hablándole a la nada. Hay mucha gente que cree en un Dios X, pero ese Dios no es el verdadero Dios. Es un Dios que tú te lo has inventado a tu imagen y a tu semejanza, porque así te gusta que sea Dios. Pero es que eso no es Dios. Tú te estás engañando a ti mismo, creándote un Dios a tu gusto, creándote un ídolo. Oye, en la antigüedad, cuando ellos querían tener un Dios, ellos agarraban madera, la tallaban, y a partir de ese momento tenían un Dios nuevo. Y le decían, a partir de ahora tú vas a ser el Dios del vino. Y agarraban otro pedazo de piedra, lo tallaban. A partir de hoy día tú vas a ser el Dios de la lluvia. Y tú vas a ser el Dios sol. Y tú vas a ser el Dios luna. Y tú vas a ser el Dios del amor. Y tú vas a ser el Dios de la guerra. Y tú vas a ser el Dios de los mares. Y tenían un Dios para cada cosa, pero ninguno de ellos era el verdadero Dios. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy día tú no estás agarrando madera y la estás tallando. Hoy en día tú estás creando un pensamiento, una idea que nace de tu cerebro, de tu razonamiento humano, que la Biblia dice que es traicionero, que te confunde y que te lleva a la mentira. De ese razonamiento humano falso, caído, carnal, estás creando un Dios. Y tú dices, no, yo no creo en el Dios de la Biblia, porque ese Dios es malo. Claro, ante tu cabeza, ante tu razonamiento humano limitado y que obviamente no tienes conocimiento bíblico, vas a creer en eso. Y lo vas a predicar a otras personas, haciéndoles creer que tu pensamiento es el correcto. Y tú creas a un propio Dios, a tu imagen y a tu semejanza, un Dios que acepta la homosexualidad, un Dios que acepta la fornicación, un Dios que acepta el progresismo, o que acepta el que, oye, ven a mí, te vas a volver rico, ¿no? Lo que es la doctrina de la prosperidad. O sea, ese Dios te lo inventaste tú, o se lo inventó X persona, y tú le estás Mentira del orando, diablo. y tú le estás rindiendo culto. Entonces, ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios trino, que hay que acercarse a él con mucha reverencia, porque es el Señor de señores, es Dios santo, santo, santo. Entonces, ante un Dios santo, tú no te puedes venir con altiveces. Tú no puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Yo decreto que tú me sanas a esta persona, porque ya le prometí que se va a sanar. O sea, Dios te va a decir, ¿qué cosa? ¿Tú me estás dando órdenes a mí? ¿Quieres que, o sea, en primer lugar, ¿en qué posición estás? ¿En la de siervo? ¿En la de súbdito? Nos damos cuenta de que Dios es el rey, porque le dijo a Moisés, sácate las sandalias de tus pies, porque Claro, que estás el lugar pisando santo tierra pisas. santa. Eso, o sea, Imagínate la jerarquía que él tiene. y O Dios, sea, no estás tratando con cualquiera, estás no, tratando con y el eso fue rey. algo simbólico, eso fue algo simbólico para decirnos a todos nosotros, a todas las generaciones que vinieron después de Moisés, lo que es la reverencia, Así es. algo que se ha perdido hoy en día. Sí. La gente se acerca a Dios como si fuera su causa, como si fuera su amigo, su chochera. Oye, ¿dónde está el respeto? ¿Tú te acercarías al rey de esa manera? ¿Tú crees que el rey no te bota patadas ese mismo rato? Claro. Sí, O sea, sí, cuando quisieron agarrar el arca,
Ananías, no sé quién fue que quiso agarrar, los murieron. Murieron. Entonces, Murieron. es que ese es el problema de hoy en día, que la gente cree que porque Dios te ama, ya es tu causa, ya es tu chochera y hay que tratarlo como si fuera igual a ti. ¿Perdón? ¿Tú crees que Dios es igual a ti? ¿Dios está a tu nivel? Dios es, o sea, ¿tú eres divino acaso para estar al nivel de Dios? Como para tratarlo como si fuera tu igual. Entonces hay que tener mucho cuidado. La reverencia es muy importante. Dios le dijo a Moisés, oye, quítate tus sandalias. Y Moisés podía decir, pero, Dios, ¿qué pasa? Si todo está cochino aquí, más bien yo me voy a ensuciar mis pies, podría decir. Pero no. Dios aquí está diciendo, para acercarte a mi Creo que presencia. el que trató, no sé si estoy equivocada, pero el que trató de no sé si fue con desdén, pero fue con desobediencia, fue el rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Antes de David, Saúl. Saúl. Saúl desobedeció 3 veces y No, después lo quitó y creo que en la Biblia se menciona que cuando Dios ya no estaba con él, no estuvo con él, no sí, estuvo con claro, Saúl. Dios ya había dicho que lo iba a Le sacar. dijo a Samuel, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué lloras por él? Si él ya ya no está, no vale la pena que llores. O sea, imagínate lo tajante, por eso que yo le tengo un respeto No, a no, Dios. no. Y Dios es un Dios que Él, si Él quiere endurecer tu corazón, te lo endurece de tal manera que por más que venga cualquier pastor a tratar de convencer de Cristo, jamás te va a convencer porque ya te endureció tu corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado de burlarse de Dios. Hay Dice que que tener mucho cuidado de blasfemar. estos tiempos, él dijo, para estos tiempos dijo, el que es bueno, siga siendo bueno. Pero el que es malo va a seguir siendo malo, porque él va a seguir endureciendo el corazón de los malos. Sí, sí, o sea, hay gente que simplemente Dios no lo quiere aceptar. Hay gente Así es. que Dios Increíble, tiene misericordia, hay gente que Dios así tiene es. Ajá. misericordia que a pesar de haber asesinado, a pesar de haber violado, Dios termina salvándolos. Pero hay gente que Dios dice, no, yo no te quiero salvar. Bueno, Y a te endurece. Nabucodonosor le dio una oportunidad porque lo Sí, volvió loco. pero al Él faraón no. estableció al Al faraón faraón. no. A faraón le dijo, yo voy a endurecer su corazón para que a pesar de los milagros y prodigios que vean, todas las 10 plagas, no vaya a cambiar de opinión. Entonces, para darnos Pero sin cuenta, embargo, algo raro sucede también cuando habla de Nabucodonosor que destruyó todo Israel y Dios lo permitió. Dice, mi siervo Nabucodonosor porque Nabucodonosor reconoce a Dios. reconoció. En cambio, el Reconoce a Dios. faraón, Y el castigo que vino de Dios no era de Nabucodonosor, vino de Dios porque Israel se había portado mal con Dios. se había portado mal. Entonces Es verdad, Nabucodonosor fue simplemente el martillo de Dios. sí. Y al final reconoció cuando levantó la Claro, y al mirada, final, devolvió sí, la razón. al final Nabucodonosor reconoció la grandeza de Jehová, pero son cositas. Entonces, Dios va a pedir, hermanos y hermanas, Dios va a Cuidado, pedir de verdad. que tengas al mínimo de reverencia hacia Él, el mínimo de reverencia. Tratarlo como si fuera verdaderamente el que te salvó la vida, como si fuera tu propio amo, el que está ahí presente. Y cuando Dios dice, quítate las sandalias, porque lugar santo pisas, te está diciendo a ti, oye, ponte a cuentas conmigo, si tienes pecado no te me acerques, porque Claro, mi presencia santa es incompatible también. con tu mancha de pecado. Así es, Así que si tú te quieres acercar a mí, ponte a cuentas, quítate las sandalias, así es. pídeme Muy perdón por bien, tus Eric. pecados, que yo te limpio. Y una vez Muy que ya te bien, Eric. limpiaste, ven a mi presencia, que yo te dejo pasar. Entonces, eso, muchos de nosotros entramos con nuestras sandalias sucias a la presencia de Dios. ¿Cómo nos va a recibir? No nos va a dejar pasar, nos va a poner una tranca fuera de su templo para no poder ingresar, porque estamos sucios, estamos cochinos. Entonces hay que limpiarnos, hay que quitarnos las sandalias, hay que ponernos a cuentas con Dios para poder tener acceso a su presencia. Y con reverencia, que no es tu chochera, ¿ok? Y sin darle órdenes tampoco. Si Dios dice no, es no, y ya está.
no nos hacemos problema. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bueno. Y si Él nos cierra una puerta, es porque Él fue algo que nos lo merecemos justamente y porque Dios en su bondad sabe por qué lo hace. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, en cierta manera. ¿Ok? El Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. Esto también es algo que aclarar, que no son lo mismo, que hay gente que cree que son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Hay quienes piensan que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo, pero es una persona separada, no es ninguna fuerza, es Dios mismo. ¿Ok? El bautismo de Jesús en Lucas del 21 y 22 nos evidencia las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Dios el Hijo fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu descendió en la forma de una paloma. Entonces acá se va claramente la Trinidad, ¿no? Esto un unicitario no puede describir, porque si el Hijo estaba frente a Juan el Bautista, ¿quién hablaba en el cielo? Y si la paloma es el Espíritu Santo, ¿a dónde descendía? Si es solamente un solo Dios, ¿no? Si es un solo Dios, Dios estaba descendiendo, entonces ¿quién se quedó arriba en el cielo hablando? ¿Y quién estaba abajo parado frente a Juan el Bautista recibiendo el agua? Entonces, si Dios aclara que ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es porque eran tres personas distintas. Uno bajando en forma de paloma, otro hablando en el cielo y otro frente a Juan el Bautista en cuerpo, recibiendo el bautismo, el agua. Entonces, Dios son tres personas que se revelan al momento del bautismo de Jesús. El momento en que Jesús fue bautizado se revela la Trinidad, el misterio mayor guardado bajo 7 llaves desde el inicio de la creación del Génesis, se revela al momento de Jesús recibir su bautismo. Dios aparece en tres personas. ¿Ok? Continuamos. La fórmula del bautismo en Mateo 28, 19 distingue las tres personas, ¿no? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso también es importante. Reconocer la Trinidad. Normalmente cuando hay un bautizo, no sé si ustedes se habrán bautizado y les habrán dicho, ¿no? ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Sí creo, ¿no? Y después, entonces te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente eso es todo lo que se dice en un bautismo, no te dicen nada más. Pero bueno, hay pastores que también le agregan más palabras, le quitan palabras, no sé. Con tal de que el bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También escuché por ahí gente que solamente bautiza en el nombre del Hijo. En el nombre de Jesús te bautizo. ¿Ok? Bueno, también se puede dar, que tampoco es que sea un hereje el que te ha bautizado. Se puede bautizar tanto en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús te bautizo, o te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dos son válidos, ¿ok? Los dos son válidos. Yo personalmente prefiero que se involucre a la Trinidad, ¿no? Que se involucre a la Trinidad. Pero tampoco quiero invalidar, sí. Perdón, dicen que, a ver, yo escuché que le decían a una persona que, por ejemplo, que cuando se bautizó, que se fije bien si es que se bautizó o sea, si tuvo la conciencia de qué significaba el bautizo y si estaba bien y no estaba en pecado, o si no lo podría volver a hacer. ¿Eso es correcto? Mira, yo creo que cuando una persona va a bautizarse, tiene que estar bien a cuentas con Dios, que no es una decisión fácil que estás haciendo. ¿Ok? Y hasta un minuto antes de entrar al agua, yo creo que puedes arrepentirte de tus pecados. Puedes entrar a comunión para poder dar el paso del bautismo. Pero si vas en pecado, yo creo que tú mismo te estás invalidando tu propio bautismo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta decisión que vas a tomar, ¿no? Y yo creo que Dios es un Dios justo para perdonarte hasta un minuto antes de bautizarte. Entonces, ¿para qué vas a irte a bautizar si todavía tienes rencor en tu corazón, si todavía tienes riñas y peleas internas?
Y si no te has puesto a cuentas con Dios, entonces, ¿qué haces parado frente al agua? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es como la Santa Cena, que cuando tú tomas la Santa Cena tienes que ponerte a cuentas con Dios. No te cierres la Santa Cena. Mucha gente dice, no, yo soy indigno, no voy a tomar. Pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno de recibir el cuerpo de Cristo? ¿Quién es digno? No hay ni un solo digno en este planeta que diga, yo soy digno, tráeme la copa y tráeme el pan que yo voy a comer a Cristo. Que en realidad no es Cristo, no es una representación simbólica de su carne y de su sangre, pero no hay ni una persona digna de recibir esta Santa Cena. Entonces todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pero hay gente que dice, no, yo soy indigno, la próxima vez sí voy a tomar. Espérate, ¿quién es Creo digno? que con el diezmo funciona igual, ¿no? Que tú diezmas y vas y le pides perdón a la persona con la que tienes algún inconveniente. Bueno, sí, o sea, Dios dice, no hay que ponernos a cuentas con nuestros hermanos. O sea, no solamente te debes poner a cuentas con Dios, sino también ponerte a cuenta con tus hermanos. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna riña, alguna disputa, alguna pelea con tu esposo, con tu hijo o con tu hermano en la iglesia, oye, ponte a cuentas con ellos también, ¿no? Ponte a cuentas con ellos. Yo te estoy hablando de problemas grandes, ¿no? Que me miró mal en la mañana, que no me dio el café caliente. No, esas tonterías no. O sea, yo me refiero a problemas, por ejemplo, de posibilidad de divorcio, ¿no? O sea, temas fuertes, ¿no? O agresión física, violencia familiar, o sea, esos temas, ¿no? Pero digamos, una miradita de desprecio, oye, esas cosas ocurren sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que darnos cuenta que cosa es un pecado fuerte y otra cosa es algo que no es necesario guardar rencor, ¿no? Que en Yo la tuve, mañana, yo tuve sí, un problema con una líder de la iglesia. Bueno, no, en jerarquía realmente estaba en proceso de liderazgo, pero tenía a cargo una zona de VIP. Y entonces me llamaron a mí para pertenecer a VIP y estaba en entrenamiento. ¿VIP de qué Pero cosa? me llamaron a mí para entrar a la zona de VIP, pero ¿Zona de estuve VIP de qué? No entiendo. ¿Qué VIP? ¿Qué es VIP? ¿Qué entiendes? VIP es la iglesia donde yo voy. La iglesia donde yo voy Ujú. tiene varios ministerios y uno de los ministerios es el de VIP, donde se atiende a todo el cuerpo pastoral y a los invitados que vienen a la iglesia. Ya. Entonces, a mí me llamaron y yo estuve en entrenamiento. Y esta persona constantemente era bien, ¿cómo te puedo decir? Una actitud de prepotencia y constantemente me decía que las cosas las hacía mal o cuando yo las estaba haciendo, me hacía hacia un lado y ponía a otra persona como que yo era un poco inútil, digamos, ¿no? Mm, Entonces, era constantemente y yo callada porque yo decía, bueno, no me puedo poner de otra forma porque estoy aprendiendo. Y cada vez fue aumentando y aumentando sus humillaciones porque me humillaba. ujú, Entonces, fue constante, y la gente que estaba alrededor se quedaba sorprendida. Entonces, ella les decía a esta gente, le decía, no se preocupen porque nosotros estamos entrenándola para cualquier situación que suceda, ella tiene que estar preparada. Entonces, así, pero esto iba más allá de eso y bueno, en fin, llegó el punto en la que esta persona me confronta de una manera terrible y 45 minutos me dijo de todo, que yo ujú, terminé re mal y evidentemente renuncié. Dije, hasta aquí llegué, ¿no? Dejé ujú. todo, me dolió mucho porque me gustó, creo que lo estaba haciendo bien, pero bueno, y fue terrible eso, fue una etapa bien terrible porque mis padres sufrieron de COVID, murieron, ya estaban ancianos y fue una etapa de mi vida que me fui, pero así de cabeza. Y de eso, ¿Cuánto de lo ahí, siento, hermana? ¿Cuánto lo Ujú. siento, hermana? Que Dios te muchas bendiga. gracias. Gracias. Adelante. Fue una prueba bien dura porque mis padres fallecieron, esta hermana hace esto
y el grupo donde yo pertenecía se desintegra por una situación. Fue horrible, Eric. Y yo quedé mirando al cielo y digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estoy mal? Y fue un trato del Señor así, esa persona hasta el día de hoy nunca me llamó a pedirme disculpas. Y yo he tenido que pasar por un proceso de todos los días decirme a mí misma que la perdonaba, porque realmente lo que quería era confrontarla y decirle todo lo que pensaba de ella. Y evidentemente me callé. Y el Señor me dijo, cállate. Y me callé. Me callé y bueno, o sea, fue un proceso que yo pasé doloroso, pero de ahí el Señor me sacó y realmente no quiero pertenecer a ese ministerio, no me gusta más. Y le dije al Señor, ponme donde tú quieras ponerme, ¿no? Entonces, te soy sincera, o sea, probablemente si yo la veo, yo no me voy a acercar a ella a decirle, hermana, fíjate que te quiero y no. Te soy sincera que yo humanamente no siento eso por ella, pero yo sí le he pedido al Señor que la bendiga, o sea, le digo, Señor, bendícela, Claro, estar con ellos, sí. sana mi corazón, te lo pido por favor, y toda voluntad la llevo cautivo a tus pensamientos, o sea, no quiero ser yo, deténme en todo momento. Y Nosotros cumplimos al momento de perdonar las ofensas de otros, ¿no? Como dicen el Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, sí. tú cumples tu parte al perdonar, ¿no? Entonces, tú no te sientas mal, tú perdona, no guardes rencor, porque parte de perdonar es olvidar. Exacto. Entonces, este tema ya pasó, ya tómalo como un testimonio y ya está, pero no des muchas vueltas al asunto, no siembres el rencor allí. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es olvidar y ya pasó y ya está. Y bueno, No, si esa persona no tuvo el valor de pedirte perdón por lo que te hizo, bueno, eso ya es un tema de ella y Dios, ¿no? Pero tú cumples perdonando. Aunque no te hayan pedido perdón, tú cumples perdonando. Ese es el sí, tema ahí. ahí, o sea, he sanado mucho dentro de mi corazón, pero, o sea, no hablo con ella, no nos vemos en la iglesia, porque gracias a Dios no nos chocamos, pero prefiero mantenerme así, a esa distancia. Y le deseé lo mejor. Cuando le escribí una nota, le dije, te deseo todo lo mejor, me quedo con lo mejor, y ahí, hasta ahí llegué, ¿no? Nunca le dije nada, me quedé callada. Vale. Y Sí, yo misma me sorprendí de mí, porque usted sabe que nosotros los peruanos somos bien, nos tocan un hilo y al mismo, saltamos, ¿no? Entonces creo que el Señor me ha llevado a otro nivel, porque otras veces quizás hubiera contestado mal o me hubiera puesto boca a boca con esa persona, ¿qué te pasa? ¿No? Pero no sé, me quedé en Dios está silencio. trabajando en tu carácter, hermana. Yo también Sí, te digo lo mismo, está trabajando en tu carácter para la gloria de sí, Dios, ¿no? bastante, ¿no? Y si hay algo que yo trato de no decir es que soy cristiana, la verdad. ¿Por qué? Porque a veces uno mete la pata sin querer y después te dicen, mira, está cristiana. Entonces yo prefiero, o sea, si es que me preguntan probablemente, ¿no? Y me lo han dicho, mucha gente ha venido a decir, ora por mí, por favor. Mucha claro. gente, yo vivía con un musulmán y el musulmán me dijo a mí, ¿sabes qué, Angélica? Quiero ir a donde tú vas. Entonces yo le decía, ¿a dónde? Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y lo llevé al musulmán y Sí, comencé a levantar las manos y yo era un a veces, llanto, porque sí, a veces el solo mejor Dios testimonio, puede hacer eso, no soy yo, solo Dios puede hacer eso. sí, es Testimonio, tu exactamente, actitud, es de Dios. tu actitud. A veces la mejor manera de evangelizar a nuestros hermanos es a través del testimonio. O sea, tú puedes hablarle de Jesús y todo, ¿no? Pero si encuentran una persona vacía en ti, entonces va a ser complicado. Pero si tú no les hablas de Jesús, pero ven una gran persona en ti,
Eso es una gran manera de evangelizar. Luego te van a buscar, te van a preguntar y se van a dar cuenta. Testimonio. Testimonio es importante. Hay que guardar Ujú. testimonio. Así es, hermanos. Vamos a continuar con la clase. El Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo, ¿no? Juan 14:26 dice, ¿no? El Padre enviará el Espíritu Santo a la tierra y obedece su mandato. ¿Ok? En 15:26 el Hijo envía al Espíritu Santo y a los creyentes y a la iglesia. Y en Juan 16:13 el Espíritu Santo habla lo que él ha escuchado del Padre, ¿no? El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16:14 el nombre del Espíritu Santo sigue lo del Padre y del Hijo cuando los tres son mencionados juntos, ¿no? Entonces, ya hay comunión, acá hay sujeción, obviamente los tres están sujetos, pero también hay mucha comunión. O sea, nada de, si el Padre envía al Espíritu Santo, es porque ellos están totalmente de acuerdo de que el Espíritu Santo es el del rol para cumplir esa misión, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo es enviado, es porque justamente ese fue su rol de cumplir con nosotros. Y gracias a Dios, en serio, el Espíritu Santo parece que es la persona de la Trinidad que menos vemos, pero parece que es el que más obra, porque Él está con nosotros todos los días. Cada batalla que tengamos, la peleamos con el Espíritu Santo. El Padre, obviamente, y el Hijo están allí, ¿no? Pero la mayoría del tiempo es el Espíritu Santo quien, el primero en darnos la primera alerta cuando hacemos algo malo, cuando es momento de pedir perdón, cuando hiciste algo bueno también y te reconfortas en gozo. Entonces, el Espíritu Santo es como que nuestro primer acceso a Dios. ¿Ok? Continuamos. Preguntas de repaso. Vamos a ver preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el Espíritu Santo, puesto que ambos somos personas? ¿Alguien? El Espíritu es santo, no tiene la misma forma de nosotros. ¿Mm? El Espíritu es santo, algo que nosotros no vamos a tener y además que no tiene la misma forma de personas como nosotros. Claro, el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, No ¿no? tiene cuerpo, ajá. Sí, eso lo habíamos visto en la semana pasada, que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, ¿no? Pero también el Espíritu Santo es una persona espiritual, ¿no? Y es divino también, ¿no? El Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, santidad, soberanía, eternidad, y si hay más, también las tiene. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero el Espíritu Santo como persona tiene personalidad, al igual que nosotros. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene Hechos 5, 3 al 5 en cuanto a esta doctrina? Alguien que me busque Hechos, por favor, 5, del 3 al 5, por favor, lo lee. El primero que lo tenga, lo lee. Yo lo tengo. Ok, léelo, por favor. Dice, entonces Pedro, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has vendido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Sí, Y ahí todos nomás. los que estaban en ese lugar Ahí nomás. sintieron mucho miedo. Sí, hasta el 5 nada más. Entonces, ahí dice, ¿no? En el versículo 3, ¿no? Dice, tú estás mintiendo al Espíritu Santo, no has engañado a hombres, sino has engañado a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos aclara este pasaje? ¿Qué nos aclara? Que a pesar de Al que Espíritu de Dios no se le puede engañar, pues. Que Bueno, Dios es santo también. bueno, el también. Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y está ahí, ¿no? Entonces, él lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe todo. Eso, ¿no? El Espíritu Santo lo Nosotros sabe no todo, podemos, lo sabe ¿ya? todo. Claro, pero también ahí dice, no has engañado al Espíritu, no has engañado a hombres, has engañado a Dios. ¿Qué se refiere? Que el Espíritu Santo es Dios. Dios.
Espíritu Santo. El mismo Dios. Entonces, lo que Ananías y Zafira querían hacer era engañar al mismo Dios. Entonces, no ibas a engañar a Dios, ¿no? Por eso que les cayó ese castigo, ¿no? Ese castigo de que cayeron muertos, lamentablemente. Punto 3. Cite usted 3 textos que muestran la subordinación del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Y bueno, justo estaba acá, ¿no? No me gusta esta palabra subordinación, porque subordinar, ¿qué quiere decir? Inferior, ¿no? Pero bueno, es que a veces la alianza no me ponen estas palabras como si de verdad el Espíritu Santo fuera inferior. Pero bueno, acá están los versículos, ¿no? Juan 14, 26, el Padre envía el Espíritu Santo a la tierra y obedece su mandato, ¿no? El Hijo envía el Espíritu Santo a los creyentes y a la iglesia. Y el Espíritu Santo habla lo que ha escuchado del Padre. Pero hermanos, hay que tener un poquito de criterio y hay que darnos cuenta que subordinar es una palabra muy fea para referirnos al Espíritu Santo. ¿Ok? No me gusta esta palabra que hayan puesto en este curso. Yo lo sacaría personalmente, porque el Espíritu Santo no está subordinado, ¿no? El Espíritu Santo está sujeto. Los 3 en comunión, siempre. ¿Ok? Los 3 en comunión, los 3 en armonía. ¿Ok? Que te envíen no quiere decir que porque te enviaron tú eres subordinado del otro, ¿no? No necesariamente. Entonces acá la palabra subordinado sobra. Yo creo que no encaja decirle al Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Yo creo que De repente es error de ortografía, ¿no, Eric? Sí, es que ¿no? Tienen con subordinar. Sí, pero creo que es error de malinterpreto. Subordinado es que está debajo de. Claro, ¿no? O sea, sí, claro, obvio. Entonces, yo creo que los 3 en comunión están en el mismo nivel. Eso, ¿no? Entonces, la palabra ahí subordinar no encaja. Sujeto está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la esposa está sujeta al marido. Que esté sujeta no quiere decir que sea inferior al marido, ¿no? Me tienen eso claro, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? A ver, alguien está con el micro prendido, lo apaga, por favor. Lo que yo quiero decir es que la esposa está sujeta al marido, no quiere decir que la esposa sea inferior al marido, ¿verdad? No, claro. porque el esposo está sujeto a la iglesia, al padre. O sea, la esposa, al sujetarse al hombre, no es inferior al hombre, los dos son iguales, están al mismo nivel, ¿me entienden? Los dos son valiosos para Dios, ¿no? Entonces, lo mismo con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo, no lo hace inferior al Espíritu Santo, ¿me entienden? Está igual. ¿Ya? Entonces, claro, porque el Espíritu Santo no toma decisiones solo, o sea, siempre los 3. Los 3, y en comunión y en armonía. En comunión y armonía se ponen de acuerdo y los 3 funcionan igual. Eso, entonces, sujeción no es subordinación, ¿ok? Sujeción es obediencia, es como que comunión y decir, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, pero yo al final escucho la decisión que de ustedes, ¿no? Entonces, la subordinación tiene otra connotación, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero sí, el Espíritu Santo, de cierta manera, él fue enviado, ¿no? Él fue enviado por el Hijo y por el Padre, pero no quiere decir que sea menos importante que ellos. ¿Ok? Y los nombres del Espíritu Santo, acá ya esto ya es otro tema que yo creo que ustedes lo hacen en su casa. ¿Y cuáles serían los nombres, 7 nombres del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? ¿Dónde dice Eric? Y la última pregunta de aquí. Ya. Ya. Está sonando como estática, ¿no? Sí, no, hay alguien con el micro prendido. Sí. Y sí, bueno. Es su celular. Vale, entonces, eso, ¿no? Siempre he escuchado sobre los nombres de Dios, no sé si era lo mismo, ¿no? Cuando dicen Adonai, Elohim. Sí, no, acá, no, yo tampoco entiendo muy bien esa pregunta, los nombres del Espíritu Santo. Bueno, vamos a obviarla, porque yo creo que no es tan relevante tener los nombres en la cabeza, pero sí es relevante, es muy importante entender su función, entender su misión, entender su labor del Espíritu Santo, su posición, ¿ok? Eso es lo más importante. Yo creo que no hay nada más importante que tener las cosas claras,
que tener los conceptos claros, no tener dudas, tener seguridad de lo que estamos estudiando, de que el Espíritu Santo es Dios, de que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? De que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestros corazones, nos lleva al Padre, nos lleva a Dios, nos redarguye de pecado, de mal. Si tú necesitas pedirle perdón a Dios, ese arrepentimiento inicial viene del Espíritu Santo. Si tú vas a una iglesia, ese camino, ¿no? Ese andar de tus pies hacia la iglesia viene del Espíritu Santo, ¿ok? Si tú estás en este curso de Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo te trajo aquí, ¿ok? Entonces, es así. El obrar de Dios es así. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos muy agradecidos porque Dios nos envió al Espíritu Santo para que more con nosotros y haga esta gran obra maravillosa. Entonces, gracias al Espíritu Santo nosotros tenemos comunión con Dios. El que nos lleva a Cristo fue el Espíritu Santo. La vez que alguna vez nosotros escuchamos el Evangelio de Jesucristo, le escuchamos, pero la decisión de arrepentirnos, de seguir a Cristo, de escoger al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo acostumbro desde el primer día de clases a aclarar eso, que tú no estás aquí por tus propias fuerzas, que tú no estás aquí porque tu carne te trajo, porque eres muy inteligente y tomas buenas decisiones. No, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y esa persona de Dios que te trajo es el Espíritu Santo. Ok, hermanos, vamos a parar acá y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Gracias por su compromiso, gracias por estar presentes. Y cualquier duda que tengan, aparte de la que hemos llevado hoy día, me pueden escribir en el WhatsApp. ¿Ok, hermanos? Y la clase grabada de la semana pasada, a los que no han estado presentes, les recomiendo que la vean, ¿ya? Y para estar alineados, ¿no? Para no perderse de nada. ¿Ok, hermanos? Dios les dé tiempo, ¿no? En esta semana para que puedan asistir a la clase pasada que está colgada en YouTube. Vamos a parar acá y vamos a orar. Señor Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este tiempo que hemos estado juntos, hemos estado aquí aprendiendo de ti, reflexionando, meditando tu palabra, que haya sido un tiempo de edificación para nuestras vidas, que podamos haber aprendido algo en esta noche, que tu Espíritu Santo, Padre, siga enseñándonos, siga guiándonos, Padre, y ayudándonos a crecer espiritualmente. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Permítanos, si es tu voluntad, volver a estar presentes la próxima semana. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ya nos vemos la próxima Gracias, semana. hermanito Eri. Gracias, bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Chao, hermanito. hermanita. Dios te bendiga.